paz inverencial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué debemos hacer, cuál es el paso a paso para lograr ser iniciados en la masonería verdadera. Hemos hablado que la masonería verdadera no es algo externo, que no es un grupo o una asociación a la cual uno deba pertenecer y pagar y participar, sino que la verdadera masonería está en los mundos internos, en la iglesia gnóstica, en la quinta dimensión, en el mundo astral, en la esfera de los sueños del mundo astral, el mundo onírico. Por eso es importante que nosotros aprendamos los requisitos para poder ser iniciados. La importancia de ser iniciados también lo mencionábamos en anteriores videos, porque si uno no se vuelve un iniciado masón, un verdadero iniciado masón de la masonería gnóstica auténtica que es interna, entonces no está en ningún camino espiritual verdadero. Jesucristo habló que solamente era un camino, no muchos. El pseudoesoterismo moderno dice que hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero Jesucristo, si uno estudia al gran maestro Yeshua Ben Pandirá, él decía y dice, porque son palabras vigentes que siempre prevalecerán, dice que el camino es uno solo, que es estrecho y que es difícil. Y se refiere al camino de la iniciación, al camino iniciático, gnóstico, masónico. Hay que lograr que uno reciba esa primera iniciación para dar el primer paso en ese camino iniciático. Son 5 iniciaciones de misterios mayores, pero son 9 iniciaciones de misterios menores. Las personas solteras se pueden iniciar en los 9 misterios menores, pero ningún soltero puede iniciarse en los misterios mayores, en las verdaderas iniciaciones masónicas, que son los misterios mayores. En la iniciación del cuerpo físico, la iniciación del cuerpo vital, la iniciación del cuerpo astral, la iniciación del cuerpo mental, la iniciación del cuerpo causal. Eso corresponde a lo principal para llegar a la maestría masónica. De tal manera que, ¿cómo vamos a lograr la primera? Entonces hay que enumerar los requisitos para llegar a tocar la puerta del templo, de la logia. El primer requisito es recibir el conocimiento. De 1000 que lo buscan, uno solo lo encuentra, y de 1000 que lo encuentran, uno solo lo practica. En palabras del Cristo, literalmente dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra, y de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Muchas personas en el mundo buscan ser espirituales. Muchas personas en el mundo sienten la necesidad de liberarse de la rueda de nacimientos, de muertes, de sufrimiento. Quieren liberarse de la esclavitud psicológica. Quieren liberarse de las condiciones adversas del ambiente, del gobierno, del karma. Quisieran trascender el karma. Y los más importantes son aquellos que quieren trascender la muerte, porque la gente no cree que se puede trascender la muerte. Pero este camino iniciático, el final de este camino iniciático, es la vida eterna, la inmortalidad. Aquel que logre todas las iniciaciones va a poder tomar del elixir de la vida eterna y recibir la inmortalidad con este cuerpo físico, tal cual lo hizo Yeshua Ben Pandirá, el maestro Jesucristo y el maestro Saint Germain y otros grandes maestros masones que han logrado la maestría, el grado 33, y han bebido de ese elixir de la vida eterna. Cada uno de nosotros está llamado a recorrer este sendero mágico de la iniciación. Primer requisito: recibir el conocimiento que es, porque esas personas que buscan en internet, que buscan en las iglesias, que buscan en las religiones, que buscan en la Biblia, que buscan en los diferentes libros, lo único que encuentran es tergiversaciones.
Muchas veces llegan a iglesias gnósticas, a escuelas que se llaman gnosis, conocimiento de sí mismo, autoconocimiento, y en esos sitios, aunque hablan de morir psicológicamente, aunque hablan del despertar de la conciencia, de los 3 factores, aunque hablan de conferencias para matar el ego, etc., no tienen verdaderamente los secretos ocultos que llevan a la iniciación y no tienen como objetivo primario la iniciación. De nada sirve la muerte psicológica sin la iniciación, si no se tiene ese norte, porque la muerte psicológica sirve para avanzar por el camino iniciático. De nada sirve hablar del suprasexo, del tantrismo blanco, si no se está enfocado en volverse iniciado. De nada sirve el sacrificio por la humanidad si no se tiene como eje ganar los méritos del corazón para avanzar por ese camino iniciático. El camino iniciático está a lo largo de la columna vertebral. Son las 33 vértebras que tiene todo ser humano en su columna vertebral. Esas 33 vértebras son los 33 grados masónicos. Esas 33 vértebras están simbolizados por los 33 años de Jesús el Cristo. Los 33 años de vida pública y de vida que quedó registrada en las Escrituras. Entonces, el primer requisito, repito, es recibir el conocimiento esotérico real. ¿Y ese quién se lo da a uno? Ese no se lo da ni Jaime, ni Don Pepe, ni por allí el falso maestro Zeus, Induceus, ni tampoco el otro maestro que se hace pasar por una diosa del hinduismo, ni nada por el estilo. Lo dan los verdaderos y auténticos maestros de la logia blanca. En este caso, en nuestra era, ha sido la misión del venerable maestro Samael Aun Weor y su discípulo B.M. Ravolú de entregarle las claves de la iniciación a toda la humanidad, porque este conocimiento estaba velado. Este conocimiento era de unos pocos. Este conocimiento era solamente para una gente selecta a lo largo de los siglos, de los milenios. La masonería siempre ha sido secreta, pero gracias al avatara de esta era, Samael Aun Weor, la masonería oculta se está enseñando abiertamente y aquí nosotros somos voceros de estos maestros. Ninguna de las enseñanzas que estamos transmitiendo y que hemos transmitido y que transmitiremos por este medio y por todos los de la ciencia del energismo no son nada de nosotros. Nosotros siempre lo hemos dicho, quienes habla no es sino un ciego guía de ciegos. Por eso yo no guío a nadie, sino que solamente soy la voz que se presta para transmitir las enseñanzas de esos avatares, de Samael Aun Weor y de los grandes maestros de la logia blanca como Mago Jefa, como Arnoldo Krumheller, que es el maestro Viracocha, que son verdaderos maestros de la logia blanca y que los invito a que estén continuamente estudiándolos a ellos. Estos videos son solamente unos refuerzos para aquellas personas serias que quieren estudiar directamente a esos maestros y entender mejor esta situación y cómo son las circunstancias necesarias para la autorrealización íntima del ser y recorrer este camino iniciático. El segundo requisito, luego de recibir el conocimiento gnóstico auténtico, es empezar a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Algunas personas son solteras y otras personas son casadas. Las personas que son solteras no pueden practicar el segundo factor de la revolución de la conciencia, que es el arcano AZF, el tantrismo suprasexual, el tantrismo blanco, la magia erótica. Entonces, las personas solteras deberán empezar a hacer un trabajo con la ley divina de negociación de su karma, para que por medio de ganar dharma, el dharma suficiente, puedan negociar que le envíen su pareja para practicar el tantra, para practicar estas ciencias ocultas. También es necesario que si las personas están casadas pero su pareja no quiere trabajar en esto, debe también hacer negocios con la ley divina, como se enseñan en otros apartados,
como lo enseñan los maestros en sus libros, el maestro Samael Aun Weor, en Tarot y Cábala, en si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Ahí se enseñan cómo pagar el karma. Y nosotros también en estos videos continuamente lo estamos enseñando. Búsquelo en el canal de la Ciencia del Energismo. También busque que lo ingresemos a nuestro canal privado de Telegram, en donde tenemos enseñanzas a nivel personalizado. Obviamente, repito, enseñanzas de los maestros de la Logia Blanca, no mías ni de ningún dormido, porque una persona dormida, que no es un maestro, que es un ciego guía de ciegos, nada puede enseñar a la humanidad, sino solamente tergiversaciones, cosas subjetivas. Por eso invitamos a salirse de todas esas conferencias, de todas esas sectas, dejar de escuchar a los ciegos y ponernos a estudiar a los maestros. Dirán ustedes, pero lo estamos escuchando a usted en este video. Sí, pero en este momento, en este video, lo que estoy transmitiéndoles, o lo que estamos haciendo todos juntos, es estudiar lo que dejaron los maestros. Y según los maestros, estos requisitos son los que se deben cumplir para lograr la iniciación esotérica, gnóstica, masónica. Número 1, recibir el conocimiento que es preciso. Número 2, empezar a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, negociando la pareja para trabajar en el arcano AZF. Número 3, empezar a desarrollar el desdoblamiento astral consciente. Eso es un requisito fundamental y está dentro de los primeros, porque es por medio de aprender a sacar el alma del cuerpo físico que uno puede ir a esos templos de la masonería, a esos templos gnósticos de los mundos internos que están adentro de uno en dimensiones superiores. Ahí uno puede ir a la iglesia gnóstica y golpear a la puerta y pedir la iniciación esotérica, y empezar a hablar de tú a tú con los maestros, con el maestro Samael, con el maestro Huiracocha, con el maestro Ravolú, con el maestro Mago Jefa, con el maestro Sivananda, con el maestro Yogananda, en fin, con los verdaderos maestros. Pero no puede contar nada de lo que hable con ellos ni vea allá. Eso es fundamental en todo este camino esotérico, guardar silencio. Requisito fundamental, cuarto requisito. Después de aprenderse a desdoblar conscientemente, usted debe aprender a callar todo lo que observe allá. No se lo puede enseñar ni decírselo a nadie. Tiene que ser solamente suyo y nada más que suyo, y guardarlo en la intimidad de su ser. También es necesario empezar a pasar las 4 pruebas de los elementos que le van a estar enviando continuamente. Ya cuando una persona se ha informado de todo esto, ha visto los principales videos o todos los videos de la ciencia del energismo, está estudiando los libros de Samael Aun Weor y de los maestros que hemos mencionado, está empezando a practicar la muerte en marcha de instante en instante, el ahorro de su energía seminal, de su energía sexual. Es importante que la ahorre, y la ahorre de instante en instante y de momento en momento, porque ese va a ser el material con el cual va a poder trabajar. Y las pruebas de los 4 elementos consisten en las pruebas de agua, en las pruebas de tierra, las pruebas de aire y las pruebas de fuego. Esas pruebas se las van a estar lanzando a todo aspirante a la iniciación y a todo iniciado todo el tiempo, desde que se levanta hasta que se acuesta, y no solamente en este plano físico, sino también en el plano astral. En el mundo onírico, cuando la persona deja el cuerpo físico acostado en la cama y sale conscientemente del cuerpo físico, va a recibir una serie de pruebas que, si no pasa, no va a poder ser iniciado. Hay personas que llevan en la gnosis, en grupos gnósticos y pseudognósticos, 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años, y jamás han logrado ni siquiera la primera iniciación. Y aunque sean personas que dictan conferencias, personas que son misioneras, personas que se dicen sacerdotes, arzobispos, obispos, que tienen barbas, que son grandes líderes y seguidos por un montón de rebaños, no han logrado la primera iniciación.
personas que se dicen iniciadas, personas que incluso se hacen pasar por maestros, en realidad solamente envejecen, agrandan sus grandes barrigas, valga la redundancia, y engañan a sus rebaños y se engordan también en sus bolsillos porque viven de esas gentes dormidas que los siguen y que meten en sus negocios multiniveles, que les venden sus artilugios, que les cobran sus cuotas, etc. Esas personas no hablan de la iniciación ni tienen la iniciación. Y es porque no están dedicados a pasar las pruebas de los 4 elementos, no tienen esos conocimientos precisos. Y en estos instantes vamos a hablar de ellos para que todos ustedes tengan información precisa. Hablemos de las pruebas, la prueba de tierra. Las pruebas de tierra en el mundo físico son todos los problemas relacionados con la economía principalmente, problemas económicos. Entonces le lanzan a la persona, al aspirante o al iniciado algún problema económico, a ver cómo reacciona, qué actitudes toma y sobre todo cuáles defectos psicológicos se enfrenta y mata y libera todo ese porcentaje de conciencia atrapada en ellos. Si es capaz de hacerlo, entonces podrá recibir alguna de las iniciaciones menores, alguno de los grados o alguna de las iniciaciones mayores si está practicando el arcano AZF con su esposa en el matrimonio gnóstico masónico. De tal forma que esas pruebas se las mandan en cualquier instante y solamente la serenidad y solamente la autoobservación psicológica y solamente la oración en la Divina Madre y en el Padre y en cada una de las partes del ser que sea necesario, esa oración, la fe y la serenidad serán las únicas que podrán ayudarle al iniciado a pasar las pruebas. La fe y la confianza en el ser. Uno debe aprender a vivir de su ser, de su yo soy, no del gobierno, no de una empresa, no de otras personas, aunque por medio de estos sean que nos entregue el universo, el yo soy, el ser, las cosas. Pero no dependemos de ellos, y si uno aprende a vivir de su ser, a uno no le faltará nada. Buscad el reino de Dios primero, y todo lo demás se os dará por añadidura. Lo dijo Jesucristo. Y el reino de Dios y su justo uso lo enseñan los maestros de la Logia Blanca y lo transmitimos aquí, en la ciencia del energismo. Las pruebas de aire están relacionadas con los apegos, con las cosas que uno quiere y con las personas que uno quiere. Entonces le van a probar eso, le empiezan a probar que quizá algún amigo, la novia, el novio, alguna persona querida lo abandona o se muere o algo le pasa o simplemente se enferma o hay alguna amenaza de ausencia, de que se va a ausentar, de que se va a ir. Entonces se va a ir de nuestras vidas y el aspirante siente un montón de emociones negativas, de temor, de apego, de desespero, de tristeza, de depresión. Y si se deja desbordar por esas emociones, y si va y se refugia en el alcohol, y si va y llora, y si va y se desespera, y si va y le cuenta a todo el mundo que está desesperado, que no sabe qué hacer, perdió la prueba y no va a poder ser iniciado, y no va a poder pasar por esos grados masónicos. Así se sepa al derecho y al revés la Biblia, o cada uno de los libros del maestro Samael, o de cada uno de los maestros que hemos mencionado, mientras no se pasen estas pruebas iniciáticas en el diario vivir, no nos van a iniciar. Y son pruebas que uno no cree que son pruebas en el diario vivir, en la cotidianidad. Entonces, así, si uno quiere mucho algo, por ejemplo, un reloj, y le roban el reloj, pero se desespera porque le robaron el reloj y se echa la pena, perdió la prueba.
Tiene que tomarlo con mucha serenidad, con mucha calma y saber que su ser es el dueño de todas las riquezas y de la abundancia del universo, por lo tanto la escasez no existe. Y que si a usted le roban el reloj, usted puede comprar 1.000.000 de veces el mismo reloj o mejores, si lo necesita y su ser se lo entrega, porque su ser todo se lo puede dar. Entonces no sufre porque se le pierde algo. Con esas comprensiones, con esa fe firme y con esa serenidad puede pasar esas pruebas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando uno lo está sintiendo en ese momento, cuando siente el apego, cuando siente la ira, cuando siente la frustración, cuando siente la culpa, entonces ahí es cuando tiene que vencerse a sí mismo, tiene que serenarse, tiene que orar. Padre mío, Señor mío, Madre mía, Diosa mía, elimíname esto que siento, tranquilízame, seréname. Deberá respirar profundamente, deberá sentir el corazón, deberá implorar con mucha fe y devoción a su propio ser, a su propia divinidad, que es Padre, Madre, las otras partes divinales del ser, que le ayuden a matar esos sentimientos y a negarse a esos sentimientos y a no dejarse llevar de esas emociones negativas que se generan por esas circunstancias, que se ponen ahí, que le ponen ahí para probarlo, para iniciarlo. Casi nadie las pasa, porque nadie tiene pendiente en ese momento que le están prestando esas circunstancias, se las están presentando para que se inicie, pero nadie las aprovecha. El maestro nos dice, hay que aprovechar las grandes adversidades de la vida, los momentos más difíciles, porque ahí son las grandes pruebas que si uno las pasa y se vence a sí mismo, va a obtener las iniciaciones. Y si uno obtiene iniciaciones, le van a dar poderes mágicos, le van a dar sabiduría, le van a dar muchas experiencias místicas en otros planos dimensionales, le van a dar muchas cosas secretas que solamente los iniciados masónicos, los iniciados masones, gnósticos, verdaderos, saben y nadie más sabe. Solamente esos elegidos que se eligen a sí mismos pueden llegar a conocer los grandes misterios del universo. Otro de los requisitos, pues, es siempre mantenerse sereno, como estamos viendo. La serenidad es la clave para poder pasar todas las pruebas de los 4 elementos, tanto de la tierra como del aire, como del agua, como del fuego. Ahora, también hay que hablar de que estas pruebas se las lanzan en el mundo de los sueños, en la quinta dimensión, cuando usted está soñando, cuando usted está fuera de su cuerpo físico. Cada vez que uno se queda dormido, el alma se sale de su cuerpo, ingresa a la quinta dimensión y ahí empieza también a tener pruebas. En la prueba, por ejemplo, de la tierra, que en el mundo físico le manda problemas económicos, en el mundo astral se va a soñar que 2 grandes montañas se están cerrando y usted está en la mitad. Y si se identifica con eso y empieza a gritar y a pedir auxilio, ayuda, entonces en ese momento pierde la prueba. Tiene que mantenerse sereno y desidentificarse de las montañas, no pensar en eso, confiar en su ser, en que usted siempre está protegido. Si logra pasar sin miedo esa prueba en el mundo astral, entonces el siguiente escenario será que se despierte o lo lleven a la iglesia gnóstica, a un templo masónico en donde le van a hacer una ceremonia y fiestas, celebraciones esotéricas, esos maestros entregándole sus premios que se ganó, poderes que le van a despertar, etc. En la prueba de aire, pues va a soñarse que lo van a lanzar de un precipicio, o va a estar colgando de un gran precipicio, de un abismo. Y si grita y se desespera en el sueño, perdió la prueba. Para poder pasar esas pruebas en los sueños, entre comillas sueños, en el mundo astral, es necesario pasar las pruebas aquí en el plano físico, prepararse en el plano físico. ¿Cómo? Entrenando la serenidad.
Con la serenidad usted vence la lujuria, con la serenidad usted vence la ira, con la serenidad vence la codicia, con la serenidad vence el miedo, con la serenidad vence las emociones negativas que se producen por una enfermedad. Con la paciencia y la serenidad usted va a poder vencer todas las pruebas esotéricas. Hablemos de las pruebas de agua. En las pruebas de agua, en el mundo físico, le van a mandar circunstancias, problemas, en donde se va a ver reflejado su nivel de adaptabilidad, de adaptación. Nos piden ser como el agua. Si vertimos agua en este recipiente, va a tomar la forma de este recipiente. Si vertimos agua en un recipiente cuadrado, el agua tomará una figura, una posición, una forma cuadrada, según su molde. Asimismo, nosotros debemos ser como el agua, que si nos ponen a vivir un tiempo con unas personas pobres, debemos ser serenos y agradecidos y felices y aprender a vivir en esas circunstancias como el agua. Pero si nos llevan a vivir ahora en un ambiente con personas ricas, adineradas, también hay que saber vivir en esas, adaptarse a esas circunstancias. Uno tiene que saber adaptarse. Si va a otro país y no es su comida y no es su idiosincrasia y no son sus costumbres, no son sus hábitos, también tiene que aprender a vivir con sabiduría y saber adaptarse. Si se desespera, si empieza a quejarse, si empieza a protestar por la comida, si esto no me gusta, esto que es, se desespera, se llena de ira, se llena de mal genio, se llena de neurastenia, etc. Y se queja y se queja y se queja, entonces pierde las pruebas, perdió la prueba de agua y no va a poder ser iniciado. Y en el mundo astral soñará que está en medio de dos océanos ahogándose, o lo lanzan al océano o se despierta dentro del agua ahogándose. Si empieza a gritar y se siente ahogado y desesperado, pierde la prueba. Tiene que aprender a orarle a los elementales del agua y calmarlos. Y usted calmarse, tiene que calmarse en cualquier circunstancia, como hemos dicho, y aprender a adaptarse. Incluso adaptarse a una enfermedad, adaptarse a una circunstancia, adaptarse a una persona. Porque si usted le dan una pareja, ahí lo empiezan a probar, son pruebas de agua. Tiene que aprender a adaptarse a la nueva persona, a la pareja. Si no se adapta, usted no es como el agua. Por lo tanto, no va a poder recibir esas iniciaciones. No va a poder ser amo y señor de los elementales del agua, porque no es dueño de sus propios elementales del agua internos. Y finalmente las pruebas del fuego, que en el mundo físico se van a ver reflejadas en tentaciones lujuriosas, en tentaciones pasionales. Con el sexo opuesto, hasta a veces con el mismo sexo, porque en este mundo las aberraciones han tocado sus límites y nos han programado a través de mensajes subliminales y de la pornografía muchísimos mensajes subliminales y de defectos psicológicos que les gusta tanto a los hombres como a las mujeres, y pondrán pruebas en todos los sentidos lujuriosos. Y si cae la persona, digamos, en ganas de ver alguna página de esas XXX, entonces perdió la prueba. Si cayó con otra persona que no es su pareja, en tentaciones de salir a escondidas, de ir a tener ya cosas amorosas, relaciones amorosas o eróticas, peor aún, con otras personas que no sean su pareja, perdió las pruebas de fuego. Pero las pruebas de fuego también se dan con la ira. Entonces lo probarán y le pondrán personajes que lo insulten, que hagan las cosas mal, que no le entiendan y que usted le toque repetir y repetir, o le pondrán alguna enfermedad, un dolor. Cuando uno tiene un dolor en el cuerpo físico,
se desespera y si le dicen algo o se presenta el mínimo problema, estalla y dice: no, pero es que me duele y estoy desesperado. Si hace eso, perdió las pruebas de fuego y no va a poder ser iniciado. Lo van a mantener ahí, al igual que todos los profanos, porque todos los profanos, no masones, no iniciados, son las personas así, que protestan, que se lamentan, que caen en los adulterios, que caen en las páginas eróticas, que caen en pensamientos lujuriosos, que caen en el burdel, que caen en toda clase de iras, de explosiones violentas, de agresividad. Entonces uno no puede caer en eso para poder ser iniciado. Tiene que aprender a negarse a sí mismo. Tiene que aprender a practicar la muerte en marcha. Solo con la muerte en marcha lo invito a que vea ese video aquí en la ciencia del energismo. La muerte en marcha. Cómo se eliminan los detalles momento a momento. Y así va a poder pasar todas las pruebas. Así va a poder un día, si empieza a pasar las pruebas de agua, las pruebas de fuego, las pruebas de tierra y las pruebas de aire, en el mundo astral usted va a poder ser iniciado. Le van a dar una espada que al principio será una pequeña espada que su envergadura es de color blanco. Y esa espada, en la medida en que usted va ganando iniciaciones, va agrandándose. Es una espada flamígera. Y esa espada, pues entre más larga sea, significa que el iniciado tiene más sabiduría y es de mayor grado. Entre más corta sea la espada del iniciado, pues menor es su grado. Un maestro verdadero tiene una espada larga y flamígera. Entonces nuestro objetivo es primero recibir esa espada y segundo empezar a desarrollarla hasta volverla flamígera y volvernos maestros masones. No siendo más, porque estaremos ampliando este tema, es muy complejo, muy detallado, pero estaremos haciendo videos lo más periódicamente posible. Vamos a cambiar ahora nuestro formato y vamos a empezar a dar nuevos programas, sobre todo de este estilo, para poder tener algo más personalizado, más detallado y más cercano a todos ustedes. Siempre realícenos las preguntas que tengan, escríbanos y si es necesario, pues pídanos que lo ingresemos a nuestro canal privado de Telegram, si es que de verdad quiere estudiar estas ciencias ocultas a profundidad. No siendo más, esto es Ciencia del Energismo, la Gnosis, la masonería pura revelada a toda la humanidad. Paz profunda. Hasta una próxima oportunidad.